Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy con la Universidad Siglo XXI en esta convocatoria tan innovadora y tan desafiante en un año tan particular que nos convoca en esta charla. La verdad que muchísimas gracias, María Belén, por la invitación. Muchas gracias a Juan Carlos. Y muchísimas gracias a María Victoria, la ministra de Colombia, por estar con nosotros. Es un lujo, María Victoria, y como siempre, un placer estar juntos y trabajando en esta tarea por mejorar la educación en Latinoamérica. En primer lugar, contarles que desde Educar 2050, que es una organización argentina que nació hace 12 años atrás, nacimos con el objetivo de mejorar la educación en la Argentina. Y luego en el año 2011, junto con María Victoria y 15 representantes de otros países, conformamos la red Reduca. Esta red se extiende por todo el continente, desde México hacia el sur, y nuestro objetivo es también trabajar por esta mejora y por el derecho de aprender de las niñas, niños y jóvenes del continente. Y sobre esto quisiera hacer la primera reflexión, porque la mesa nos lleva al tema 2020 y América Latina. Y sobre esto me quiero detener en, como decía Ortega, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? Nosotros somos yo y las circunstancias, decía Ortega, y si no salvo las circunstancias, no me salvo yo. ¿Y cuáles son las circunstancias de Latinoamérica? Me quiero ubicar en cuál es la situación desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social. Y tenemos que partir de la base que Latinoamérica, lamentablemente, es la región más desigual del planeta. Desigual no significa que sea la región más pobre, sino que es más desigual en ingresos. Esto significa que hay pocos ricos, hay muchos pobres. Esto es algo que tiene, por supuesto, sus consecuencias en la educación del continente. Lamentablemente, la cuna de un niño muchas veces marca su destino o es su destino. Y el gran trabajo y desafío que tenemos los educadores del continente es que sea la educación el camino para transformar esa vida. El mérito de haber nacido en una cuna no existe, existe el azar. Con lo cual, el enorme trabajo que tenemos los latinoamericanos es que la educación, con una serie de disciplinas más, haga esa transformación. Y a esto nos trajo el año 2020, con todas las complicaciones pre-pandemia. La educación latinoamericana ya navegaba con un barco golpeado. El 50% de los alumnos y alumnas latinoamericanos no termina su ciclo obligatorio. El 51% de los que sí termina tiene problemas de lectura. Estas son las circunstancias, esto es lo que nos circunda, esta es la realidad. Por lo tanto, las preguntas que vamos a hacer hoy, el conversatorio que se origina en este panel, tiene que tener en cuenta este desafío que significa nuestras circunstancias. Dicho esto, quiero comenzar con María Victoria porque me consta su perseverancia, me consta su talento. María Victoria, además de trabajar como representante de una red de organización civil que formaba parte de Reduca y donde nos conocimos hace muchos años, luego fue secretaria de Educación en la ciudad de Bogotá, en la hermosa ciudad de Bogotá, y luego es ministra de Educación Nacional ya hace poco más de 2 años. Tuvimos el honor de hacer el encuentro de ministros latinoamericanos el año pasado con ella en Bogotá, y este año lo hicimos virtual con un anfitrión virtual que fue Ecuador. Y de allí surgieron estos desafíos. Pero además surgió la pandemia. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a María Victoria, porque sé que además nos va a hacer reflexionar, es cuáles han sido las acciones que desarrollaron en Colombia para mitigar los gastos los daños que supone esta pandemia, y que nos vaya contando, vamos después a afinar las preguntas, cuáles han sido los más eficientes de esas acciones. Si te parece, María Victoria, empezamos por ahí. Bueno, muchas gracias, Manuel, rectora, y todos quienes nos acompañan en
este foro. Gracias por darnos voz, por darnos la oportunidad de contar la experiencia colombiana. Es un honor estar en este espacio de innovación y educación. Partiría, Manuel y todo el público presente, por retomar unas palabras tuyas respecto a de dónde partíamos o de dónde venimos. Justamente en esa reunión de ministros, hace más de un año, en Colombia, recogíamos retos inmensos como Latinoamérica en aprendizajes, en efectivo, realmente en impactar en aprendizajes para la vida y obviamente en temas tan cruciales como lectura, matemáticas, ciencias. Paralelo a ello hablábamos de un continente donde la ciudadanía global, efectiva, los principios de ciudadanía global tenían que esbozarse a lo largo del sistema, sabiendo que los maestros y los directivos docentes son líderes de esta transformación y que como tal teníamos que seguir haciendo esfuerzos en recursos, en transformación tecnológica, en políticas de empoderamiento y en poner el tema educativo en una agenda central del país, más allá solamente del mismo sector, porque es una agenda que impacta directamente en la equidad, un tema sobre el cual Latinoamérica siempre se pronuncia. Y en medio de esa agenda tenemos también, Manuel, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son también para todos nosotros un referente y que veníamos hablando con los colegas ministros cómo incentivar las acciones para dar cumplimiento a las metas en primera infancia, en calidad de aprendizajes, en la media, ese tránsito de los jóvenes entre la educación secundaria y superior, en hacer también de la educación superior una educación de calidad pero más inclusiva, que llegara a muchas regiones. Muchos de nuestros países tienen un porcentaje importante de ruralidad, donde tenemos que llegar con educación superior, con empleabilidad. En ese contexto, particularmente el presidente Iván Duque, quien nos ha invitado hace ya más de 2 años a estar a cargo de la cartera educativa, y en el plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, estaban consagrados estos objetivos. Hemos estado 3 años consecutivos siendo el mayor presupuesto de la nación y creo que esto debe ser un legado que le quede al país, más allá de un tránsito de gobierno, para que las discusiones, además de hablar de la importante inversión, también sean discusiones de fondo, de cómo generar la transformación. Y allí nos toma el mes de marzo, con 54 casos identificados, y se toma la decisión de que los niños y los jóvenes estuvieran en casa. De una forma afortunada, Manuel, hay que resaltar una coincidencia que se volvió una oportunidad. Veníamos trabajando en 2 documentos de política desde 2018, que era el COMPES de transformación digital de todo el sector educativo y el COMPES de tecnologías para aprender. Y lo cuento porque ese avance nos permitió a partir de enero, cuando conocíamos los datos de China y cómo evolucionaba la pandemia, acelerar el ritmo para el día 16 de marzo, poder tener al aire Aprender Digital. Primer paso, nuestra plataforma con 80.000 contenidos para todos los niveles de formación, con muchos espacios de interacción de maestros y niños. Y obviamente después de ello, Manuel, teníamos que entender en la diversidad el rol que juega en el país la educación pública, la educación privada y cuáles eran las medidas de toda índole, que las voy a resumir para luego entrar como a la reflexión. Ajustar calendario escolar. Acá tenemos 2 calendarios escolar que merecían tener una reflexión porque íbamos a mandar a los niños y jóvenes a casa. Teníamos que reflexionar con los maestros y con los directivos cómo nos íbamos a adaptar, entonces hubo ajuste. Se transformó totalmente el programa de alimentación escolar. Los niños que están en la educación pública es vital que la alimentación llegara a casa. Hicimos una adición de recursos importantes a todo nivel, a colegios, a jardines y a universidades. Definimos un fondo solidario para la educación y unas líneas de crédito especiales complementarias, entendiendo que aquí hay una afectación de la institución, del estudiante y de la familia, y que el mayor desafío de esta época pasa por lograr que los niños sigan en el sistema, pero también que no deserten por motivos económicos y que podamos mantener un diálogo muy fluido con el sector. Creamos un proyecto también digital de contacto con los maestros, se llama Contacto Maestro. A través de ellos tenemos formación continual, posgradual e información que invita a seguir profundizando en un tema que vienen trabajando los maestros y que permite que usen distintos formatos y contextos. Contacto con el ministerio se llama otro proyecto en el cual los secretarios de educación, igual cada país les da un nombre, pero en Colombia los departamentos, los municipios tienen secretarios de educación y hay que actuar articuladamente. Yo creo que las diferencias sobre las cuales siempre se construye, se conversa,
también deben ser aprovechadas en esta época para que trabajemos unidos en un tema que no es menor, y es cómo impedir una afectación que ya sabemos lo que está originando en los niños, cómo mitigarla y cómo pensar hacia el futuro sin negar una realidad que estamos viviendo. A nivel de ruralidad se generó un programa, Juntos lo podemos lograr, de guías, de material impreso, mensajes a través de WhatsApp, red de tutores, acompañamientos a través del programa de calidad Todos a Aprender, y se ha dinamizado mucho, Manuel, el proyecto de Conectar Escuelas, que no lo lidera el Ministerio de Educación, lo lidera el Ministerio de Tecnología. Vamos a tener el año entrante 10.000 escuelas más conectadas, programas de última milla, programa de internet para las familias. La televisión y la radio volvieron a estar en agenda. Muchos recuerdan los años 70, 80, donde allí estaban acompañando. Y creo que es de las cosas más bonitas que nos ha pasado darnos cuenta que en distintas plataformas, en lo rural y lo urbano, llegaron para quedarse y llegaron para complementar lo que pasa en la escuela. No todas nuestras instituciones tienen jornadas completas, son a veces jornadas más cortas, y esta experiencia ha demostrado también un poder de complementar, de trabajar áreas transversales, socioemocionales, científicas, a través de estas plataformas que también se sumaron. Y finalizaría mencionando, Manuel, también herramientas ya de corte académico y pedagógico que también se digitalizaron. Se hicieron las primeras pruebas, evaluaciones 100% en línea para los programas técnicos y tecnológicos en el país. Se generó un sistema que comienza a funcionar en octubre para detectar brechas de aprendizaje. Lo vamos a usar de aquí hasta el año 2022, porque esto no es una afectación de un mes, de dos, tenemos que entender, y el sistema no es para rankear, sino es para entender dónde están estos vacíos de información. Se generaron herramientas para promover el aprendizaje del inglés, como Be the One Challenge, concurso nacional de escritura y lectura, voces en altavoz con los mejores escritores del país para estar en contacto con los niños y las familias, y un proyecto, y con esto voy terminando, Manuel, que también nos ha dejado de enseñanza este proceso, y es la relación familia-escuela. Alrededor de familia-escuela, aprobamos el proyecto, se aprobó también un proyecto de ley de escuelas de padres, y tenemos que salir de los estadios tradicionales donde la relación de estos espacios es para retroalimentar competencias académicas y contarle a los padres en líneas generales cómo va el proceso. No, tenemos que encontrar como en espacios tradicionales y no convencionales se fortalece la participación activa de la familia y de la escuela en un proceso de desarrollo integral. Es innegable que este proceso ha afectado emocionalmente a los niños, a las niñas, a los padres y a los maestros. Entonces, ¿cómo no mencionar el proyecto Emociones para la Vida y Bienestar en tu Mente? Son dos proyectos para educación preescolar básica y media y para educación superior con las facultades de psicología, que buscan abordar el desarrollo y el acompañamiento emocional en estos momentos, Emanuel. Y cerraría, como han visto en mi intervención, que siempre trato de mencionar desde la educación de primera infancia hasta superior, y creo que esa ha sido una bonita lección, que las medidas las hemos tomado articuladamente en los distintos sectores del sistema educativo. Muy bien, muchísimas gracias, María Victoria. Todas las anotaciones que he hecho me disparan muchas preguntas, con lo cual prepárate, porque la próxima pregunta va a ser para ir puliendo este estímulo que nos has dado con una serie de medidas que ha adoptado Colombia y que queremos conocer con cifras, con resultados. Pero vamos al otro extremo de la mesa, donde me da mucho lujo y mucho estímulo conversar con María Belén. María Belén es una líder argentina que ha venido trabajando hace mucho tiempo en innovación educativa, y creo que muchas de las ideas que comentaste, María Victoria, deben ser música para los oídos de María Belén, porque tienen que ver con la innovación humana y porque tienen que ver con una tarea que viene desarrollando hace tiempo la Universidad Siglo XXI, con la tecnología y la educación, pero me interesa también focalizar, Belén, con las alianzas público-privadas. Estas alianzas que nos han dado además un mensaje después de la pandemia, que sin ellas no vamos a poder educar, no vamos a poder educar bien. Con lo cual quisiera que me cuentes esta experiencia y luego vamos a ir puntualizando alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bienvenida, María Victoria. La verdad es que es un honor tenerte
en Argentina, más de 6.000 personas están viéndote en este momento. Queremos mucho a tu país, respetamos mucho a Colombia y la verdad que una mujer de la calidad humana tuya en la función pública es realmente para destacar, así que muy bienvenida a nuestro foro y a nuestro congreso. Entrando en tu pregunta, Manuel, creo que es muy interesante la experiencia que nosotros en la Argentina transitamos y también mirarla en función de Latinoamérica. Y bueno, María Victoria, tenés una experiencia importante en la Fundación de Empresarios para la Educación. En Córdoba y en Argentina hay varios movimientos en este sentido y particularmente en la ciudad de Córdoba, donde está la sede principal de la universidad, existe una conformación que tiene más de 10 años de empresarios que un día pensaron cómo con su perfil y con su aporte podían colaborar con las escuelas de la provincia y ahí comenzó un maravilloso proyecto que se llama Córdoba Mejora, en el cual tengo el honor de ser miembro de su comisión directiva, que lo que busca es potenciar los liderazgos de los directivos de estas instituciones, acompañándolos en criterios globales del acompañamiento de la escuela para mejorar así las experiencias en esa comunidad de aprendizaje y atacar principalmente dos variables que son la deserción y el abandono, que es la problemática posiblemente de toda la región. Creo que este símbolo, porque existen decenas de proyectos como Argentinos por la Educación y algunos otros en la Argentina con mucha potencia y con un involucramiento realmente relevante de otros sectores, acompaña lo que ustedes traen con tanta fortaleza y yo coincido plenamente y fueron un poco mis palabras de apertura esta mañana. La agenda de educación no es una agenda del sistema educativo. Es una agenda de país, es una agenda de todos. Entonces, esta conformación, este acercamiento de los sectores, yo lo veo acelerado, pero también desordenado, porque la pandemia lo que hizo fue que muchos salieran a volcar su vocación y su interés en diferentes dinámicas que requieren liderazgo. Yo la escuchaba, ministra, recién en su relato de todos estos programas que suenan realmente maravillosos, que están emprendiendo. Y la verdad es que cuando estamos orientados hacia un sentido y el Estado nos marca un rumbo, todos los sectores nos organizamos en función de un objetivo y me parece que hoy este vínculo, Manuel, público-privado requiere de mayor sinergia, mayor confianza y objetivos cortos que nos permitan entender que como ecosistema podemos empezar a revertir algunas de esas cifras que vos traes en tu introducción y que realmente son dramáticas. Pero la verdad es que nos hemos pasado muchos años los latinoamericanos hablando del diagnóstico y activando de una manera desarticulada acciones. Por lo tanto, yo creo que el compromiso de muchos líderes educativos y de muchos líderes de otros sectores tienen que estar de alguna manera jerarquizando la agenda real de la educación, que es mucho más básica que los indicadores internacionales, que es que nuestros niños y nuestras niñas estén insertos en un sistema y que puedan de alguna manera tener continuidad académica en un contexto tan complejo como el que vivimos hoy. Gracias, María Belén, me hace reflexionar. Nosotros venimos trabajando desde Educar 2050 mucho con la Universidad Siglo XXI desde hace varios años, 5 o 6 años. Y la verdad que hemos intentado esa prolijidad, ese orden que menciona María Belén, y que intenta llevarle a la política pública una incidencia desde la ciudadanía, un reclamo desde la ciudadanía, por supuesto con el apoyo que tiene que existir, pero también con el diálogo y poniendo en voz alta aquellos reclamos que la ciudadanía tiene. En este sentido, María Victoria, la pregunta que quiero hacerte parte de la base también que el problema educativo post-pandemia se sentó en la rodilla de las madres y padres, es decir, se visualizó. En esa visualización también existió una jerarquización de la tarea del docente, de la educación presencial, de la escuela, donde muchas madres y padres se dieron cuenta que este no es un proceso tercerizable, como explicaba María Belén.
Hay un proverbio africano que utiliza mucho el amigo José Antonio Marina, un educador español, un filósofo, que dice, todos en la tribu educamos, se necesita a todos para educar a un niño. Y en este todos quería preguntarte, ¿cuál es tu relación con esa sociedad colombiana, que sé que está muy comprometida? Tú tienes un trabajo muy interesante con los líderes educativos, y en las menciones que me hiciste antes de los diferentes proyectos, si ha habido esa vinculación con la sociedad civil. Me interesa conocer cómo ha sido la reacción de esa sociedad civil en la pandemia, en la emergencia, y cuáles han sido los proyectos, por lo menos enumérame dos, que vos digas, estos son los más importantes, y que van a persistir luego de que la pandemia la dejemos atrás. Me parece que estás muteada, María Victoria. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, María Belén, por todo lo que nos compartías. Comparto, como menciona la rectora, que la relación público-privada y de sociedad civil en la educación es fundamental. Siempre decimos, y en las distintas funciones, como secretaria, como ministra, uno no es secretario o ministro de solo una parte de la educación, es de todo el sistema, y esto también parte de una convicción de cómo los dos sectores aportan, se retroalimentan, todo con un objetivo común, y es los niños y los jóvenes. En ese sentido les puedo contar, Manuel, y a ti que conoces la Fundación Empresarios por la Educación, quien me ha ayudado mucho en esta función que tengo en este momento la ocasión de tener en el país, con un proyecto que se llama Equipo por la Educación. Equipo por la Educación concentró recursos, asistencia técnica, liderazgo, también, como bien decía María Belén, tener figuras que son muy reconocidas por la sociedad, por su trayectoria empresarial o académica, ayudan mucho y acompañan a los secretarios de educación en momentos tan retadores como los que hemos tenido. Equipo por la Educación tiene metas de diversa índole, porque tiene obviamente entrega de dotaciones, de acompañamiento, kits de bioseguridad, apoyo a la reactivación del sistema educativo, porque tal vez no lo mencioné, Manuel, en la primera intervención. Nosotros desde el mes de junio publicamos los lineamientos, lo hicimos con mucha antelación, porque retomar el proceso educativo bajo un modelo de alternancia requiere recursos, requiere preparación y sobre todo requiere generar confianza con las familias y con la sociedad en general. Entonces lo relaciono con equipo porque en todo este proceso de preparación para la alternancia ha estado la sociedad civil, ha estado el sector privado acompañándome. Recojo también de esta experiencia, y creo que cuando tú preguntas de experiencias para quedarse, yo creo que Equipo por la Educación es un proyecto que puede tener la versatilidad de leer los retos en cada momento y de generar un trabajo sinérgico con fundaciones y con redes y asociaciones de la sociedad civil. Otro ejemplo que te doy en este proceso que hemos adelantado se denomina Plan Padrino. Seguramente a la rectora María Belén le puede interesar porque es una iniciativa de las instituciones de educación superior en el país. Nosotros veníamos desde años atrás trabajando en un proceso de transformación digital en Colombia. Teníamos reglamentada la educación presencial y la educación a distancia. Por fortuna, avisorando, sin avisorar el detalle de las circunstancias, pero avisorando que la transformación digital se requería, cambiamos toda la normatividad en educación superior y ahora tenemos 4 modalidades. Tenemos presencial, a distancia, virtual y blended. Este marco que dio, este marco generó el proyecto Plan Padrino, en el cual 33 universidades del país que tenían los mayores desarrollos en plataformas, contenidos y formación se volcaron inicialmente voluntariamente a acompañar en total 126 instituciones de educación superior en el país. No se imaginan no solo lo valioso del gesto, sino el impacto que ha tenido, y fue la base para generar, Manuel, hace un mes lanzamos el COLAB, que es el Laboratorio de Innovación de Educación Superior, que también llegó para quedarse. Es un diseño pensado en presencialidad, virtualidad, distancia, blended, en cómo, con asistencia técnica nacional e internacional, podemos incidir en calidad, en nuevos formatos y en cómo llegar a otras regiones del país que necesitan presencia desde la educación superior. Nos hablabas del proyecto Familia Escuela. Creo que este es otro proyecto que llegó para quedarse. Tú bien
comentaste que los padres sintieron cerquita ahora el proceso educativo y además les agradecemos mucho por el rol tan importante que han jugado. Y creo que esto hizo que la discusión que era teórica de hace unos años, Manuel, recuerdas, revisábamos un proyecto en Brasil que se llamaba Las 5 actitudes para cambiar la educación y lo mejorábamos y lo mirábamos con un sentido de admiración porque en nuestros países el tema todavía seguía teniendo una mirada muy tradicional. Yo creo que ese proyecto también llegó para quedarse en la agenda educativa. Me parece, Manuel, que el trabajo en competencias socioemocionales, que quienes trabajamos nuestra vida en educación era de nuestra agenda, pero era incipiente, se iba avanzando, estábamos en el grupo de trabajo de la OCDE definiendo los referentes, pero creo que ya no hay duda que justamente la afectación de la pandemia dejó ver lo importante para manejar las distintas emociones de la vida, que es hablar de cómo apoyar a los niños y a los jóvenes en el desarrollo de competencias que les permitan ser empáticos, comunicarse bien y sobre todo también manejar las emociones, manejar la frustración, tener un sentido de equipo. Esos pequeños proyectos, Manuel, que veníamos haciendo como pilotos también con el Banco Interamericano de Desarrollo, yo creo que tienen que quedar en la agenda educativa, hacen parte del objetivo de los ODS de ciudadanía global, ciudadanía activa, y finalizaría diciendo que, como también decía la rectora María Belén, los distintos formatos, plataformas, estamos hablando de radio, televisión, obviamente internet y lo que se siga desarrollando, llegaron para decirle al sistema educativo que pueden haber muchos esquemas complementarios y detonadores de innovación que no riñen con la presencialidad, sino que la alimentan, la nutren y también va acorde a distintos estilos de aprendizaje, como hemos podido ver ahora en el proceso de educación en casa. Y cerraría evocando un valor que yo creo que esta pandemia también puso en primera línea, dos, que son la confianza y la resiliencia. ¿Por qué mencionarlos en educación? Porque, como decía la rectora María Belén, necesitamos alianzas fuertes como sociedad, que vayan más de un partido, de un gobierno, porque lo educativo involucra distintas variables, distintas políticas, debe ser ordenado. Ella decía que si bien la pandemia había puesto sobre la mesa y había como detonado innovaciones, tenemos que ponerlas también al concurso de lo que es la innovación social, porque cambiamos familia, comunidad y por allí pasa la educación y la resiliencia, que creo que es el valor más esbozado en el sentir y en el día a día de los maestros y maestras que a pesar de grandes dificultades han estado allí y que ahora, Manuel, nos están apoyando. Ya tenemos 20 entidades territoriales que comienzan proceso de alternancia y así lo vamos a hacer, gradual, progresivo, seguro, con información hacia los padres de familia, mucha información de salud científica. Tenemos a toda la comunidad científica en un comité especializado en educación, porque creo que la confianza traída a esta escena que estamos viviendo requiere información, requiere lazos, requiere retroalimentación para ir dando pasos a esta modalidad de alternancia, que es la modalidad que en esta coyuntura que tenemos, pues va a acompañar por un buen tiempo el sistema educativo. Bien, antes de pasar a María Belén, quiero precisar dos cositas, María Victoria, para tener claro el panorama y para que podamos seguir desarrollando las preguntas. Una es el problema de conectividad. El problema de conectividad no solamente hace obstáculos para la educación a distancia, sino que tiene que ver con la inversión. Y quiero preguntarte, ¿a cuántos alumnos no pudieron llegar? Es decir, la conectividad no es solamente darle acceso a Internet, sino una serie de obstáculos más que hay que vencer, que tienen que ver con la calidad de esa conexión, con el dispositivo, con una serie de, digamos, necesidades que tienen los alumnos en casa para estudiar, e inclusive con el tiempo de las madres y padres para poder ayudar a esos alumnos. Todo eso, si vos me dijeras un porcentaje, ¿llegó al 80% de los alumnos? ¿Llegó al 60%? Tenemos números muy duros en Latinoamérica, por eso quería conocer el colombiano antes de pasar a María Belén. Pero entonces primero entremos al concepto de conectividad entendido en materia digital, porque eso te da un diagnóstico para entender las distintas formas de conectar. Entonces, conectividad en el país supera el 50%, es decir, tenemos un reto enorme para llegar al 100%. La meta de nuestro presidente al terminar este periodo es llegar al 70%, dándole ahora prioridad a la incorporación de las zonas rurales. Te mencionaba que la ministra de la cartera de Tecnología
está redoblando esfuerzos financieros y en los procesos contractuales para que podamos tener a final de año más de 12.000 escuelas más conectadas. Se acompaña también de una entrega de un plan de última milla, de entrega de dispositivos móviles, teléfonos, con un plan de datos para sopesar, digamos, que no haya conectividad. Hoy es cercana al 52%, exactamente. Entonces, con esa realidad y mientras viene la ejecución del plan del Ministerio TIC, nosotros teníamos que combinar a dónde llegábamos con conectividad, en el sentido que la entendemos todos los que estamos en este foro tradicional. En televisión y radio tenemos convenio con más de 1.200 emisoras comunitarias. Logramos armar un solo canal que tiene 12 canales en las distintas regiones y que nos permea pues más del 90% de la población. Y el programa que te mencionaba, juntos lo haremos muy bien, que es un programa con guías, temas de plan de datos telefónicos y una figura muy bonita que se llama el mensajero pedagógico, que son también los desplazamientos de los maestros para poder acompañar y reunirse con los padres y generar cuál va a ser el plan a seguir. Con esa combinación, Manuel, logramos cubrir todos los niños. Pero es claro, y eso se los tendría que decir, creo yo, cualquier ministro de cualquier latitud y obviamente más de Latinoamérica. Al tener tantos formatos distintos, son clarísimos los impactos en brechas de aprendizaje y en deserción. Entonces, se ha volcado el Estado, han ayudado a los gobiernos regionales muchísimo, los maestros y directivos también han hecho lo mejor que han podido, pero por eso el sistema no se tiene que quedar solo con reportar que los atiende a todos, sino qué vamos a hacer con esas brechas de aprendizaje por los distintos formatos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria. Me viene bien esto para conversar con María Belén del concepto humano de la innovación, y que tiene que ver, evidentemente lo tenemos que, digamos, enlazar con esta conectividad, porque la verdadera conectividad es al corazón del alumno, a sus emociones, como hemos visto en este congreso, y esa conectividad muchas veces tiene el verdadero concepto de la educación que deriva del amar, deriva de este sentimiento de perfeccionamiento humano que es la educación, que queremos que los menores sean mejores que nosotros, que los adultos, mucho más en una relación padre-madre. Ahora, en este concepto de humanidad de la educación, ¿cuál es el rol que juega la presencialidad y cuál es el rol que juega la educación virtual? Con todos los desafíos que significa no poder abrazar, no poder un brazo en el hombro, no poder sociabilización de los chicos en un recreo, o hasta en el transporte, o lo que fuere la vida en la escuela. ¿Cómo nos podés ayudar a esta experiencia? Yo voy a contarte qué pienso y tenía mucha tentación de hacerle una pregunta parecida a María Victoria, así que cuando esté terminando le voy a preguntar algo que tiene que ver con esto. Primero, yo creo que nos tenemos que circunscribir si hablamos desde la urgencia o hablamos desde la evolución. La verdad es que durante muchas décadas, por lo menos en la Argentina, hemos pensado en modalidades de impartición de educación, presencial, blending, virtual. Yo creo que tenemos que dar un vuelco en nuestra mirada de cómo categorizamos esos espacios que conforman un ecosistema de vínculos, como decíamos esta mañana, y poder realmente trabajar sobre la innovación humana creando nuevos criterios. Es cierto que hoy un alumno en plena pandemia, mediado por la tecnología, no tiene la posibilidad del abrazo o de la mano en el hombro del docente. Pero los docentes han explorado unos formatos, han innovado de una forma tan excepcional que yo creo que esos comportamientos van haciendo que el sistema salga de la categoría de las modalidades y entre en las categorías de las posibilidades, de la evolución y de un ecosistema integrado, creativo, que requerirá mucho más esfuerzo que el que aún se ha puesto de parte de los líderes, de parte de los docentes, de parte de las familias, porque estamos creando un nuevo mundo. Yo realmente estoy convencida que veníamos hacía décadas pensando en esa revolución, en ese rediseño, haciendo esfuerzos hacia ese sentido, pero desde mi perspectiva ha pasado algo un poco más elevado, que es lo que me da pie a preguntarte, María Victoria, y a lo mejor atreverme a hacerte la pregunta
desde la persona y no tanto desde la ministra. Me imagino que cuando vos te vas a dormir en la noche, volvés a tus sueños y a tus misiones originales, más allá de tu responsabilidad, tu tremenda responsabilidad, y volvés a pensar en qué crees, en cómo pensás ese mundo educativo. Y yo te quiero preguntar desde ahí, porque yo tengo una gran inquietud. Yo creo que muy ligado a lo que dice Manuel, el desafío de los ecosistemas educativos está en la autoestima de los alumnos. ¿Cómo más allá de llegar con tecnología, sin tecnología, presencialmente, lejano, cercano, trabajamos en ese corazón del ser humano para llevarlo a otro estadio y realmente decirle a cualquier alumno del sistema, usted puede ir un paso más allá? ¿Cuáles son los pensamientos de María Victoria en el sistema educativo y cuáles son tus deseos? Bueno, muchas gracias, María Victoria. Claro, repitiéndome a mi vocación y a mi acción, yo creo que desde hace muchos años, cuando estaba justamente en la fundación, ya hace más de una década, trajimos como un tema que emergía en Colombia, las competencias socioemocionales para el liderazgo de rectores. Era un tema visto inicialmente como algo que de pronto no tenía el rigor académico del caso, y nos acompañamos de muy buenas escuelas de liderazgo a nivel internacional, la de Nueva York en su momento y la escuela en Inglaterra de formación de rectores. Y te lo traigo a colación porque de mi trabajo en educación previo, también nuevamente aquí en el ministerio hace 16, 17 años, se miraba la apuesta educativa desde una cobertura, ni siquiera hablábamos de trayectorias, sino de coberturas, hablábamos de calidad del aprendizaje, pero siempre en áreas de conocimientos duros, de lectura, de matemáticas, de ciencias. Haber hecho parte de este proyecto, María Belén, a nivel profesional y personal me tocó mucho. Tuve la primera aproximación a lo que denominábamos coaching educativo y tengo una profunda convicción como líder de equipos y como persona en la gran transformación que el manejo adecuado, equilibrado, empático de la emoción puede generar en un ambiente, en un grupo. Es infinitamente movilizador. Entonces, desde ahí comparto como tú que más allá de la pandemia, creo que la pandemia lo puso en un lugar más relevante, porque fue evidente que no importando el formato, cómo llegues, cómo acompañes al niño, este espacio de encuentro, de abrazo, de compartir emociones, de expresar tus miedos, de entender cuáles son tus fortalezas y de saberte comunicar mejor es diferencial. Y traducir eso que ha sido una vivencia personal y laboral al sistema educativo, pues para mí es un privilegio tener la ocasión de estar en el ministerio. Veníamos haciendo pasos en este sentido. Veníamos desarrollando las primeras pruebas de evaluación en competencias socioemocionales. Detrás de las pruebas que ya tenemos diseñadas viene un apoyo con contenidos para el programa que te mencionaba que se llama Emociones para la Vida. Es un programa que arranca desde la primaria y que en secundaria se llama Paso a Paso. Tuvimos mucho apoyo del Banco Mundial, tuvimos mucho apoyo de experiencias implementadas en México en la materia y me da como tranquilidad de conciencia sentir, no que todo está resuelto ni todo está hecho, pero que tenemos los insumos para avanzar con mejor paso en el desarrollo de estas competencias que tú muy bien has descrito y que está más que comprobado que no solamente desde el concepto de los distintos posgrados que uno puede ver alrededor del concepto de felicidad o desde la óptica empresarial, esto logra un equilibrio y esto logra una valoración a nivel laboral donde los grandes líderes, además de tener títulos que acreditan su formación, esbozan en el día a día, en la forma en cómo resuelven los conflictos, en la forma como enfrentan los retos que tienen un manejo muy constructivo de la emocionalidad y de la relación con los otros. Así que lo comparto, es gran reto del sistema educativo. Somos varios países de América Latina que hemos iniciado, los países asiáticos y europeos nos llevan una ventaja de venir incorporando al currículum el trabajo en competencias socioemocionales, pero creo que está todo allí dado para que se dé y tú como directiva de una institución de educación superior, pues hemos adoptado también el desafío de que sea una red de universidades quien nos ayude a generar procesos de formación continuada para maestros en este campo. Cuando uno mira la oferta de formación para maestros, el mayor porcentaje está concentrado en habilidades cognitivas, en desarrollo y fortalezas académicas,
y muy poco en el tema socioemocional. Entonces, también tenemos allí alrededor del proyecto que mencionaba, que se llama Contacto Maestro, una red de universidades que junto con la Fundación Empresarios por la Educación generó la Escuela de Liderazgo, y la Escuela de Liderazgo tiene su cimiento más importante, es la formación en competencias socioemocionales. La verdad que es muy... Perdón, Manuel. Sí, perdón. Es muy inspirador escucharte. Creemos nosotros mucho y definitivamente en esa educación positiva, en esos ecosistemas de bienestar que potencien estas competencias, que nos hagan regresar al ser humano. Y como la verdad este es un congreso de innovación, Manuel, en este panel los roles se han cambiado y ahora quiero hacerte una pregunta. Estamos como fluyendo en los roles, pero recién María Victoria dijo algo maravilloso y introdujo otra inquietud que yo tenía, que tiene que ver con ustedes, cada uno desde su rol, obviamente la ministra desde su sistema global en Colombia y vos con esta visión de red y el gran trabajo que haces desde tu sector. ¿Cómo ven la educación en el mundo y cómo ven a Latinoamérica respecto del mundo? ¿A qué me refiero? No al diagnóstico estadístico, sino los latinoamericanos estamos aprendiendo de prácticas europeas, de lo que pasó con la pandemia unos meses antes. ¿Estamos permeables a hacer consorcios, a hacer sinergias? ¿Cómo ves esa evolución, Manuel? A ver, hay dos cosas en la respuesta que me llevan a pensar. Pero quiero ser serio, quiero hacértelo desde la experiencia que hemos tenido este año en Reduca, donde tenemos la experiencia de 15 países y vinieron 15 ministros de educación a la reunión que hicimos y que puede ser insumo de tu respuesta, ¿no? De la realidad latinoamericana. Y la verdad que yo veo ahí lo que empecé diciendo en la introducción. No nos olvidemos del lugar donde estamos. Es decir, la educación no es una varita mágica. Vemos que puede hacer muchas cosas, pero que esto tiene que ser una prioridad. Y para que sea una prioridad, es la sociedad, como vos decías también, la que tiene que reclamar. Porque acá necesitamos medidas sociales, medidas económicas, medidas laborales, medidas sanitarias, que tienen que ver para ayudar a que esa educación se convierta en prioridad y en ese derecho humano a la educación. ¿Cómo lo veo en Latinoamérica? Mirá, entre los problemas que tiene Latinoamérica hoy para el regreso a clases, que es la pregunta que tengo pendiente para hacerle a María Victoria, es las escuelas con agua, es las escuelas con jabón, ¿entienden? Es decir, la clase de problemas que tiene Latinoamérica hoy parten también desde este supuesto y con comunidades muy pobres. Con lo cual, ¿hay una clase latinoamericana que está llevando adelante una evolución educativa? Sí, yo te diría que sí, y yo te diría que también soy optimista, quizá por ser profesor, por ser educador, siempre tenemos ese perfeccionamiento humano como deseo que lo vemos en la sonrisa de un alumno cuando lo miramos a los ojos. Pero también tengo que ser estricto y tengo que pedirle a la sociedad que despabile, porque la sociedad generalmente contesta: la educación de mi país no está bien, la educación de mis hijos está realmente bien. Entonces no hay hay como una disociación con el problema. Si la sociedad lo hace carne, creo que Latinoamérica va a cambiar. Si esa sociedad se queda callada y se queda en otros problemas, no vamos a cambiar. Pregunta hacia María Victoria, porque tengo esa pregunta que por favor quiero que me la responda. Regreso a clases. ¿Cómo lo ves? ¿Cuándo lo ves? ¿Cómo está Colombia? Bueno, yo lo asociaría, tu pregunta y el contexto que diste, Manuel, a una definición que daba María Belén de un ecosistema de bienestar. Y eso nos divide, nos separa un poco de avances con otros países más desarrollados, y ahí es donde América Latina tiene que invertir muy fuerte. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues sacó a la luz realidades que se vivían, tú las estás mencionando, de la calidad de la infraestructura, de la provisión de servicios básicos, de hablar de alimentación escolar, de transporte escolar y de tutoría para mí, y ambientes de aprendizaje. Para mí todo eso compone este concepto renovado que María Belén ha mencionado. Allí tenemos que centrar los esfuerzos. Me parece un eje donde Latinoamérica podría contribuir a cerrar esa diferencia en materia de capital social y vivencial de un niño, de un estrato socioeconómico y de otro, que no solamente es por los contenidos académicos y demás. Entonces, en ese sentido, Manuel,
te contaba en otro foro, en otro encuentro, nosotros creamos este año antes de la pandemia, unas semanas antes, la unidad especial de alimentación escolar, porque vamos muy fuerte con el tema de nutrición, de aporte nutricional, de desarrollo. Tú sabes que en mi reto anterior como secretaria de Educación de Bogotá transformé el programa de alimentación y eso me da no solamente la inspiración y la experiencia para trabajarlo a nivel país, que es mucho más retador, porque es hablar obviamente de minutas diferenciales, de mercados rurales, de compras públicas, de menús que los niños puedan disfrutar, etcétera. Y tenemos un fondo de infraestructura educativa que ha venido innovando en construcción, mejoramientos y esquemas de dotaciones. Y cambiamos la reglamentación del transporte escolar rural. Esos son 3 hitos que vienen andando, sin esto querer decirte que todo está subsanado, pero es como un reconocimiento a que hay que trabajar en estos 3 temas y como le digo al equipo de trabajo, que uno finalmente uno es momentáneo, uno es un funcionario, pero uno no debe pensar su logro individual, sino qué le deja a la institucionalidad. Entonces son 3 caminos dejados porque yo creo que quien siga en el ministerio tiene que trabajar a fondo este ecosistema de bienestar que mencionaba María Belén. Y ya específicamente tu pregunta con ese contexto de cómo arrancamos, de cómo va a ser el retorno a clases, te contaba algo breve en la primera pregunta que lo recojo y es, en el mes de junio emitimos los lineamientos, tanto en educación inicial, preescolar básica y superior. ¿Por qué era importante hacerlo? Primero fue dificilísimo, Manuel, porque la sociedad tiene mucho miedo y emitir los lineamientos era, digamos, a mí me decían, ¿y para qué tiene que hablar de esto desde junio? Si claramente es un tema con el cual la van a atacar, van a decir que no, que ni para qué ponen el tema. Y creo que cuando uno es servidor público tiene que ir más allá de esas realidades y hacer con mística un trabajo que se hace paso a paso. Entonces era que conocieran los lineamientos, que todas las entidades territoriales se diagnosticaran, que consiguiera yo los recursos con el Ministerio de Hacienda, de Finanzas, para adicionar a las regiones, para compras en muchos de los temas que tú mencionas, Manuel, lavamanos portátiles, mejora de infraestructura sanitaria, compra de los kits y protocolos de bioseguridad y más de 689 mejoramientos de escuelas rurales. Todo eso andó en los meses de junio, de julio, de agosto, y ya iniciando el 1 de septiembre, como ya se habían, digamos, conocido los lineamientos y adaptado a procesos de protocolo, iniciamos este mes que está terminando, Manuel, pilotos. Tenemos pilotos de alternancia en 20 territorios del país, rurales, urbanos, públicos, privados. Ha sido un ejercicio muy bonito. El papel de los rectores y de los maestros diferenciador y también el de los padres. Siempre pusimos una condición, Manuel y María Belén, y es que se cuente con el consentimiento de los padres de familia, obviamente. Tienen ellos que decidirlo porque hay una información de contexto a nivel de salud del niño, del joven y de su familia que tenemos que respetar. Y acuño siempre una frase de que tener un sistema educativo más fuerte es tener un sistema educativo más flexible, es decir, ¿hacia dónde vamos? Vamos a tener que lograr poder conectar con los niños que están en casa por diversas circunstancias y con los niños que se van a ir implementando, incorporando al programa de alternancia. Tenemos 3 palabras que siempre mencionamos, que es progresivo, gradual y seguro. Yo creo, Manuel, que en otro espacio de ministros que compartíamos contigo, que escuchábamos al ministro del Uruguay, vemos una experiencia muy exitosa de cómo hacerlo. Hemos revisado mucho el caso. Ellos duraron 4 meses haciendo progresivamente el retorno. Obviamente esto lo trabajo muy de la mano con el ministro de Salud y creo que para el ministro de Salud y para su equipo ha resultado hoy más que nunca evidente el concepto de María Belén de un ecosistema de bienestar. Y me dice, no solo tenemos que trabajar por la pandemia, esto pone a la luz que son muchos temas que confluyen, los temas de vacunación, los temas de nutrición, el proyecto que estamos haciendo de salud emocional con el ministerio. Entonces, ahí vamos, Manuel, iniciamos, lo estamos haciendo con todos los protocolos y nos resta un reto importante este mes de octubre. El comité científico que acompaña las decisiones que estamos tomando, vamos a comenzar muchas sesiones, webinars, documentos de investigación, mensajes para los papás, ilustrando desde cada especialidad, pediatría, psiquiatría, psicología, bioética,
cuál es esta realidad y cómo con los debidos cuidados también valoramos la afectación socioemocional que ha generado este proceso y que cualquier acción que podamos hacer para que los niños se puedan volver a encontrar con todas las medidas va a ser muy positivo para su formación. Entonces, estamos perseverando con paciencia, continuo, con sustento y con mucha convicción y afecto de escuchar a todas las comunidades, pero de darles información para que puedan tomarse decisiones informadas. Bueno, muy bien, María Victoria. María Belén, yo voy a hacer una conclusión sin perjuicio de dejarte el final. La verdad que es un lujo poder compartir este panel con dos mujeres tan líderes e inteligentes del continente, y la verdad que el llamamiento es a un compromiso. Nosotros dijimos al comienzo que la educación es un problema de todos, es un desafío de todos, y me parece que quien nos escucha, la audiencia que mencionaste, Belén, es una audiencia que está cerca del tema educativo. Yo le pediría que sea multiplicador de la distancia, es decir, que cada uno de los que nos escucha multiplique esta necesidad de que la educación es de todos, de que se necesita toda la tribu para educar, no solamente para instruir, sino para también educar desde la familia, educar desde los valores, educar desde la vecindad, y congresos de innovación humana deberían disparar ese sentimiento de necesidad y de urgencia. Esta es la prioridad de Argentina, este es el verdadero riesgo país, este es el verdadero riesgo latinoamericano. No hacerlo sería hacernos los distraídos y sería regresar a las escuelas igual que antes de la pandemia. Lo que necesitamos es el cambio. Muy, muy motivador lo que decís, y yo coincido en cada una de tus palabras, especialmente en el sentido de urgencia. Hay tiempos que son de espera, tiempos que nos permiten madurar ciertas ideas, ciertos conceptos, pero yo también coincido que este es un tiempo de urgencia. Y a eso le sumaría esa frase hermosa que dijiste, María Victoria, mucha convicción y afecto. Y mucha convicción y afecto de los referentes y de los líderes de cada escuela, de los maestros que se paran en cada aula, de los ministros que definen políticas anticipadas a pesar que les dicen que eso no debe ser así. Porque si nosotros que lideramos un aula o una institución educativa o un ministerio o una red no tenemos esperanza y no tenemos convicción, la verdad es que le damos un mensaje a toda la gente que nos sigue muy pobre. Tenemos una responsabilidad, quienes lideramos cualquier proceso en educación. Ser fuertes, tener convicción y afecto e ir hacia adelante. Yo te agradezco muchísimo, María Victoria, especialmente a Manuel por traerte a este foro, por acercarte. Las puertas de la universidad y de Argentina están abiertas para vos y para todos nuestros hermanos colombianos. Te mandamos un saludo con muchísimo afecto. Muchas gracias, María Victoria, muchas gracias, Manuel. Muy bien, A ustedes, gracias muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Seguiremos con el Congreso. Muchísimas gracias. Adelante, gracias.